Ser Minero. Ponemos un lunes más rumbo a Sabero para encontrarnos con el director del Museo de la Minería y la Siderurgia de Castilla y León, Roberto Fernández. Hola, Roberto, ¿qué tal? Hola, buenos días, Chechu. Bueno, con invitado ya, ¿no?, que tenemos ahí a la escucha. Sí, con invitado, porque hoy en Ser Minero vamos a charlar con Daniel Escapa. Bueno, Daniel está finalizando sus estudios ambientales, de ciencias ambientales en la Universidad de León. Es uno de los pocos alumnos que ha obtenido una beca Ralbar y bueno, el proyecto seleccionado para esta beca llevaba por título Las plantas olvidadas, un estudio etnobotánico en el Valle de Sabero. Ya sabíamos todos, ¿no?, lógicamente, que las cuencas tenían mucha riqueza bajo tierra, pero tal vez no nos hemos parado a pensar en la riqueza que también tienen sobre ella, ¿no?, sobre la superficie, y por eso hemos invitado a Daniel pues para hablar de este proyecto y de esta riqueza ambiental que tienen nuestras cuencas mineras. Bueno, que es mucha, yo creo, ¿no? Nos va a contar ahora Daniel. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, porque no todas las cuencas mineras leonesas es carbón, ¿no? Hablamos de unos recursos naturales por su propio emplazamiento físico de primer orden. Sí, bueno, realmente encima del carbón pues tenemos nuestros montes que tienen una riqueza biológica y ecológica muy grande, y sobre todo en el caso concreto de Sabero esa riqueza es bastante mayor que en otras zonas. Uh-huh. ¿Con qué tipo de relevancia? No solamente como un tesoro natural, sino incluso como una posible fuente de desarrollo o de motor económico. Sí, porque al final esa riqueza de especies, al final cuantas más especies tengamos, es lógico que entre ellas haya alguna que tenga algún valor, pues ya sea de explotación para explotarla de alguna manera o simplemente como reclamo turístico, como puede ser como en el tema de la etnobotánica, relacionándolo con él, pues atrayendo a visitantes y turistas a nuestra zona para que vean y descubran esas especies, que tengan ese interés. Bueno, supongo que ahora empezaremos a ir concretando, ¿no, Roberto? Bueno, si te parece, antes de nada, Daniel, oye, ¿qué es esto de las becas Ralbar? Que sois muy poquitos los escogidos en la universidad, y ¿por qué elegiste este tema que nos viene tan cercano, ¿no?, a los de Ser Minero? Sí, bueno, las becas Ralbar son unas becas que da la Fundación del Banco Sabadell en colaboración de la Universidad de León, y somos tan pocos los beneficiarios porque solo se dan en la provincia de León. Son unas becas para realizar proyectos de dinamización territorial en las comarcas rurales de León, y este año, por ejemplo, han dado 12, hemos sido 12 los elegidos. ¿Y por qué elegiste este tema de la cuenca de Sabero? Pues principalmente por el interés que tenía en él. Me ha llamado mucho la atención este tema siempre, y aparte estoy realizando mi trabajo de final de grado sobre este tema, y me pareció una oportunidad muy buena la beca para realizar un trabajo pues de mayor calidad, implicar más a la gente y hacer algo bueno por mi zona también, dejar esa huella en nuestro pueblo. Porque mencionas a la gente y sí que llevas todo el verano súper activo, ¿no?, implicando a la población. ¿Qué has estado haciendo durante estos meses de julio y agosto? Sí, pues en colaboración con el museo y el ayuntamiento hemos estado haciendo algunas charlas divulgativas para que la gente pues supiera un poco de qué va el tema y tomara ese partido que necesito para recabar los datos para el trabajo. Hemos realizado también una ruta interpretativa para ver esas especies de interés in situ en el monte y poder enseñar un poco a la gente pues que al final vamos paseando por el monte, vemos un montón de plantas que nos pasan desapercibidas y la mayoría de ellas tienen un valor bastante grande. Y aparte hemos hecho un taller infantil también con los niños del pueblo, y este sábado tenemos otro taller que están teniendo bastante éxito, la verdad. Los niños quedan encantados, les gusta mucho el tema de las plantas y les llama bastante la atención. Está ya creando cantera. Hoy antes hablábamos de la riqueza medioambiental, ¿no?, de las cuencas y concretamente de la cuenca de Sabero. ¿Y a qué se debe esta gran variedad botánica que nos encontramos en esta cuenca? Principalmente al clima, ¿no? Es lo que
Los dos factores que determinan que salga una especie botánica u otra son el clima y el suelo principalmente. Entonces, en la zona de Sabero tenemos la confluencia entre dos climas que son el Mediterráneo, típico del interior de la península, ¿no? Ese clima con una continentalidad muy grande, esos veranos tan secos y tan calurosos, y esos inviernos también muy fríos y bastante secos. Y en esta zona confluyen este clima mediterráneo con el oceánico, un clima mucho más benévolo para las plantas, ¿no? En el que las precipitaciones están mucho más repartidas durante todo el año y las temperaturas son mucho más suaves. Entonces, siempre en las zonas en las que confluyen dos tipos de climas nos encontramos las especies típicas de los dos, no solo de uno. Entonces, tenemos una riqueza botánica muy grande en esta zona. Y bueno, esa deforestación, ¿no? que tradicionalmente se ha vivido en algunas zonas mineras, porque lógicamente, bueno, pues muchos bosques fueron talados para utilizar la madera, para la sujeción de las galerías del interior de las minas. Esto ha modificado mucho esta variedad botánica de la que hablamos. ¿Te has encontrado, no sé cómo decirlo, contrastes muy fuertes entre lo autóctono y lo nuevo? Sí, bueno, realmente la deforestación para la extracción de madera es un impacto muy grande para la flora de la zona, ¿no? Entonces perdemos ese bosque, ese robledal típico, y nos damos cuenta que tenemos lo que se llaman en la sucesión ecológica etapas de degradación, ¿no? Pues se ve sustituido ese robledal con estos árboles tan antiguos por zonas, por ejemplo, de matorral, como pueden ser los piornales o brezales. Entonces se pierde una diversidad bastante grande, porque esta sucesión de manera natural se recupera, pero para poder llegar desde una etapa anterior al bosque a ese bosque maduro ya anciano, pues estamos hablando que se tardan varios siglos. Uh-huh. ¿Te ha tocado patear por esta cuenca? Bueno, estás en la cuenca de Sabero, pero yo siempre lo hablo en general, ¿no? De las cuencas. ¿Te ha tocado patear esas escombreras, lugares que estaban ocupados a veces también por explotaciones a cielo abierto? ¿Has visto alguna particularidad en la vegetación que se está recuperando en esas zonas degradadas o a veces un poco restauradas, pero bueno, de esa manera, porque los que vivimos en cuencas vemos que la restauración no ha sido lo más adecuada? ¿Cómo has encontrado estos espacios degradados por la minería? Sí, estos espacios normalmente si no se lleva a cabo una restauración, esa sucesión tarda mucho tiempo en llevarse a cabo, y en las etapas que nos podemos encontrar en nuestra cuenca principalmente no llegamos más allá del matorral en algunas zonas, y en estas escombreras se da un proceso bastante perjudicial para las plantas, que es el drenaje ácido de escombreras o de minas, que al explotarse la hulla en estas zonas es un carbón muy rico en pirita, con mucho azufre, y al entrar el agua en estas escombreras, pues ese drenaje se oxida la pirita ácido sulfúrico, lo que hace que las plantas pues lo tengan bastante complicado para crecer ahí. Un hecho que me llama bastante la atención, por ejemplo, en estas zonas de escombrera, como la tierra está removida, se dan especies que se llaman pioneras o colonizadoras, y una de ellas es el famoso estramonio. Nos lo podemos encontrar, es bastante frecuente en estos taludes de escombreras o de los cielos abiertos. Ajá, el estramonio, que está vinculado con la famosa burundanga, ¿me equivoco? Exactamente, uno de sus principios activos es la escopolamina, que es lo que comúnmente se llama burundanga. Uh-huh. Si hablamos de otras variedades, de otras especies botánicas, ¿cuáles podrían ser las reinas en nuestras cuencas mineras de León, o aquellas que como especialista consideres más interesantes? Pues tenemos una gran variedad de plantas que podemos darles muchos usos. He ido elaborando un pequeño catálogo de estas especies de interés, y al final resulta casi inabarcable. Por nombrar algunas, por ejemplo, por sus propiedades, que tienen muchas. Una de ellas puede ser el llantén mayor, que es una planta que sale en las orillas de los caminos o en prados en los que hay ganado y abono orgánico. Y esta planta resulta muy útil, por ejemplo, por sus propiedades medicinales, ya que tiene muchos principios activos y se puede usar, por ejemplo, para el aparato respiratorio, que tiene propiedades emolientes y expectorantes, como astringente, para tratar el estreñimiento,
para favorecer la coagulación y cicatrización de heridas, para tratar infecciones en el conducto auditivo, para aliviar los ojos cansados o algunas infecciones de los ojos, porque al final, a lo largo de la historia, se ha tenido que tirar de las plantas, ¿no? Cuando no había la atención médica que tenemos ahora, Claro. pues hay que coger lo que tenemos a mano y utilizarlo. Si teníamos que hacer un trayecto de 3 o 4 horas o días incluso para llegar al médico, pues había que hacer remedios con lo que se tenía, ¿no? Y al final ese saber que había de utilizar las plantas pues para cualquier uso, porque tenemos al final desde estos usos medicinales que igual son los más conocidos, pero tenemos usos alimentarios, incluso veterinarios para tratar enfermedades de animales, usos para hacer utensilios, por ejemplo los sauces que salen en la orilla del río, las salgueras, se cogían los tallos tiernos y se hacían los cestos, el mimbre. Todo eso al final es aprovechar las plantas y los recursos que tenemos en nuestro entorno para beneficiarnos de ellos. Al final, si no hay otra cosa, es lo que tenemos que utilizar. ¿Te has encontrado, Daniel, o crees que podría ser posible algún emprendedor en estas zonas mineras que con estos recursos naturales que tú estás estudiando y descubriendo, redescubriendo, pudiera implantarse allí y pudiera tener un modo de vida explotando estos recursos? ¿Sería factible? Sí. Por ejemplo, a nivel turístico, el tema de las rutas guiadas, los talleres, realización de jornadas, en ese tema de divulgación un poco más científica o cultural, hay una oportunidad muy buena. Y otro también sería el aprovechamiento en sí de estas especies, pues de estas plantas medicinales, recogerlas y elaborar productos con ellas, ya sean pues para infusiones, para cosméticos. Otro tema que pasa muy desapercibido también y tiene que ver con esto son las setas. Se pueden realizar planes de aprovechamiento de las especies micológicas de la zona, ¿no? Para su posterior venta y consumo. Al final las posibilidades son muchas. Lo que hace falta es gente que quiera emprender y se atreva. Al final hay que tirarse a la piscina e intentar buscar esas oportunidades y aprovecharlas. Otra vía de futuro, ¿no? En este proceso anhelado pero complicado de reinvención de nuestras cuencas mineras. Daniel, enhorabuena por la labor que desempeñas. Gracias también por habernos atendido aquí en nuestro Ser Minero. Daniel Escapa, un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Y gracias también a nuestro guía de los lunes en este espacio, Roberto Fernández. Un fuerte abrazo, amigo. Gracias, ahí viene la gente joven pisando, como ves, ¿eh? Muy bien, tan necesaria, tan necesaria. Minuto y medio para llegar a la 1 de la tarde, dentro de muy poquito. Noticias, por tanto, y a la vuelta a la segunda hora de Hoy por Hoy León.